de tanto. Ah, no, muy juicioso les toca, no tienen opción. Bueno, recordemos entonces que, ¿qué hemos visto hasta ahora conmigo? Hemos visto la forma de almacenar los reactivos químicos, estuvimos por allá revisando cuáles eran los riesgos y los peligros de trabajar con cloro, identificamos que existe una matriz de compatibilidad para que nos dice qué reactivos se pueden guardar cerca de otros según los pictogramas. Ustedes ya he visto que saben de pictogramas, eso me encanta. Entonces, eso fue lo primero que vimos. Y desde la clase pasada hemos estado metiéndonos un poquito como en los tipos de cada una de las estructuras o en la forma de las estructuras que tiene un proceso de potabilización de agua, con el fin de que ustedes no se acostumbren solamente a lo que ven en la planta que tienen cerca, sino que estén preparados para cualquier otra tecnología. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de bocatomas, vimos todos los tipos de bocatomas que pueden existir, tanto en plantas pequeñas, con pequeños caudales, como la mayoría de las que manejamos, como otras que ya se captan a través de ríos más grandes o que incluso necesitan represas. Hablamos de líneas de conducción y de aducción, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la clase pasada. También recordamos los tipos de agua que llegan a la planta. Recordamos la normativa que rige el agua potable, especialmente esta resolución 2115 del 2007, que ya se la deben saber de memoria, porque en ella están los valores máximos aceptables de los parámetros físico-químicos y microbiológicos que hacen que el agua que ustedes procesan sea aceptada, o sea, aceptable ante la ley. Y además de la resolución 2115, bueno, esta resolución 2115 también tiene la información de cómo calcular este IRCA, que es un índice de regulación para la calidad del agua, que deben calcular todos los municipios, todos los departamentos para pasar informe y que determina qué grado que si el agua es apta, qué grado de aptitud o qué tan apta es qué tanto riesgo presenta el agua frente a su calidad, el riesgo que representa la calidad del agua frente a los consumidores, así es. Entonces, eso está en la 2115, recuerden. Y además, recordamos otras tres normas, pues recuerden que la madre de las normas de los servicios públicos es la ley 142, pero para agua potable debemos tener muy en cuenta este decreto 1575 del 2007, nuevamente la resolución 2115, y este 811 del 2008, que es importante porque determina cuáles y dónde deben estar los puntos de muestreo en una población dependiendo del número de habitantes. Esas son las normativas más importantes con las que ustedes se van a encontrar y que deben estar revisando. Hoy nos vamos a dedicar a revisar con detalle otras estructuras como el sedimentador, el floculador coagulador, los filtros, la desinfección, que se conocen en ingeniería o en la parte tecnológica como operaciones unitarias. ¿Qué son las operaciones unitarias? Mire, aquí dice, son etapas que incluyen cambios físicos o químicos para realizar el tratamiento del agua, en este caso. Entonces, todo elemento, toda construcción, todo equipo donde hay un cambio físico o químico, en este caso del agua, se le conoce como operaciones unitarias. También la clase pasada revisamos el Reglamento Técnico de Agua Potable o RAS, donde de las cosas que nos definen cómo es nuestro sistema de tratamiento, qué tan grande es, qué tipo de infraestructura debe tener, es precisamente el nivel de complejidad. ¿De dónde sale el nivel de complejidad? De esa normativa del Reglamento Técnico de Agua Potable y también está asociada al número de habitantes. Entonces, si son menos de 2.500 habitantes,
la capacidad de económica de los usuarios es baja, el nivel de complejidad es bajo. Entonces tenemos nivel bajo, medio, medio alto, y de eso depende los parámetros de diseño para las plantas. Entonces a eso se refiere el nivel de complejidad. Recuerden que acá siempre van a encontrar los links de la RAS. Cada título, recuerden que ese reglamento técnico que lo vimos por allá en primer trimestre, que espero no se hayan olvidado de él, viene dividido en títulos, no en capítulos, sino en títulos, y cada título se especializa como en un área específica. Entonces ahí encontramos todo lo de agua potable, todo lo de agua residual, encontramos la parte administrativa, cada uno de los títulos se especializa en algo. Entonces, ese es otro de los documentos legales que para nosotros que trabajamos en el sector de agua potable y agua residual, pues es una guía, una Biblia. En términos generales, esas operaciones unitarias que vamos a encontrar en una planta de tratamiento y que ustedes sé que manejan ya muy bien, entonces tenemos una fuente, rejillas, el pretratamiento que por lo general consiste en un sedimentador primario, el proceso base de coagulación, floculación, luego la sedimentación para que esos flocos se vayan al piso, filtración, desinfección, en algunos casos se realiza destabilización, en otras plantas no, y ya, se va a distribución. Recuerden que cuando hablamos de estabilización, hablamos de acondicionar por lo general el pH del agua para proteger la tubería y también porque recuerden que les he contado varias veces que se ha descubierto que desde el punto de vista de salud, el agua entre más básica sea, o sea, recuerden que en la norma nos dicen que normal es de 6.5 a 9, ¿cierto? Puede salir el agua en 7, en 7.2, en 6.8, en 7.5 y está bien. Pero si la podemos mandar un poquito más básica, no solamente es bueno para la tubería, sino que es bueno para las personas porque desde el punto de vista de salud se ha descubierto que todos los procesos, sobre todo cancerígenos, se desarrollan en el cuerpo en medio ácido. Entonces, les contaba también la vez pasada que en algunas ciudades de Europa pues ya es una ley que se estabiliza el agua para mandarla a algunos grados de pH más básico. Acá se ve en algunas plantas, en algunas ciudades, en otras no. Y comenzamos entonces con qué unidad dentro de ese tratamiento. Lo primero que ustedes ven dentro de la boca toma, que son las rejillas. Esas rejillas no se colocan allí como del tamaño, la posición y la forma que a la persona se le ocurre. Estas rejillas, la forma, la división entre los barrotes, la inclinación que tienen los barrotes y el grosor de los barrotes sale de un proceso de diseño que depende tanto de la calidad del agua como de la cantidad de agua que entra. Dice acá que, de acuerdo a la RAS 2000 título B, la captación de aguas superficiales a través de rejillas se utiliza especialmente en los ríos de zonas montañosas, las cuales están sujetas a grandes variaciones de caudal. ¿Para qué sirve esa rejilla? Pues ustedes ya saben, para retener palos, hojas, piedras, como los elementos más grandes que pudieran entrar y taponarnos de pronto el sedimentador o dañarnos la tubería de ingreso. Solo los elementos más grandes puede retener la rejilla y a veces ni eso, porque nos toca después limpiar después de la rejilla. Pero la intención de la rejilla es precisamente eso, retener elementos de mayor tamaño que pudieran estar causando, que pudieran llegar arrastrados por la fuente y que pudieran, pues obviamente, causar algún problema dentro del proceso. Como les decía, estas rejillas, ay, por ahí me está escribiendo Rodolfo. ¿Hay alguien intentando entrar? No, no, ustedes los tengo programados para que entren derecho. ¿Qué tienen estas rejillas lo que les decía ahora rato? ¿Cuál es
hay especificaciones exactas para cada tipo de rejilla. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no cualquier persona, porque a veces nos fiamos del maestro de obra o de una persona que de pronto no tiene la formación adecuada, que va y nos cambia la rejilla o le cambia las condiciones, y la verdad es que estos parámetros son importantes. El ancho de la rejilla pues depende del ancho total de la estructura de captación y el caudal mínimo de la fuente. Entonces necesitamos un ancho de rejilla que coincida, que no sea tan pequeño como para que el caudal que ustedes tienen concesionado, que es lo que la autoridad, la CRQ en este caso, nos concede para el acueducto, ni tan pequeña para no alcanzar a captar el caudal deseado, ni tan grande como para captar un caudal mayor que pueda generar de pronto una multa por estar cogiendo lo que no nos han dado. La separación entre los barrotes, para el caso de las estructuras de captación en ríos, con gravas gruesas debe estar entre los 75 milímetros y los 150 milímetros. Entonces, miren, esto es entre menos de 1 centímetro y 1,5 centímetros, que corresponde a los milímetros. Para ríos caracterizados por el transporte de gravas finas, la separación entre barrotes debe ser entre 20 milímetros y 40 milímetros. Miren, 0,2 Ingeniera, centímetros y 0,4. Dígame. ¿nos podría Bueno, compartir pantalla? ay, no le puedo creer que no les estoy compartiendo ustedes como no me dicen. Caramba, tienen que decir, chicos. Yo feliz allá en el documento. Ahí ya, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí, bueno, no les había mostrado mucho, solamente este diagrama que muestra el sistema convencional, porque también tenemos sistemas de tratamiento de agua potable que son distintos, digámoslo así, y que han sido diseñados y creados a veces por las comunidades regionales, porque son formas en que ellos han venido tratando milenariamente el agua y resulta bien y pues uno, por más que tenga una ingeniería encima, no puede llegar a saltarse esos procesos porque ya son como de conocimiento de la comunidad y funcionan. Entonces lo que uno hace es entrar a apoyar y a perfeccionar lo que ellos tienen. Pero este es un tratamiento pues convencional que lo tenemos en todas las plantas. Aquí les contaba lo de las rejillas. Entonces la separación entre barrotes va a depender de la caracterización que se haya hecho antes de construir la planta, cuando la estaban diseñando para saber qué separación deben tener esos barrotes. Entonces mire, una separación más alta para esos ríos que traen más, una separación más grande para los que tienen gravas gruesas y una separación mucho menor para los que arrastran gravas finas. Y la inclinación de la rejilla para la captación de aguas superficiales en cursos de agua de zonas montañosas, la rejilla debe estar inclinada entre el 10 y el 20% hacia la dirección aguas abajo. En el caso de otros tipos de estructuras de captación, la rejilla debe tener una inclinación de 70 a 80 grados con respecto al horizontal. Bueno, hay muchos tipos de rejillas, ¿no? Hay muchos tipos de sistemas. En algunos el diseño implica y exige que se tenga una inclinación. En otras las van a encontrar de pronto completamente inclinadas, sobre todo las que son de fondo. Una que me mostraba por ahí John, de fondo, pues esa seguramente no tiene inclinación. Pero sí va a tener entonces una separación entre barrotes y un ancho específico. Entonces, para tener en cuenta que esas condiciones de la rejilla salen de un diseño y por eso es que no se puede como cambiar. Después de esa rejilla, el agua pasa al desarenador, que ustedes me imagino que lo tienen allí ya en la cabecita. De acuerdo con la RAS 2000 título B, es un componente destinado a la remoción de las arenas. Su nombre lo indica, ¿no? Desarenador, ¿qué hace? Pues quita las arenas
y los sólidos que están en suspensión en el agua, pero esos sólidos que son pesados y que por sí mismos van a ir a dar al fondo. Eso es lo que hace como quitar esa primera capa de sólidos que es tan pesada y que si se nos pasara a la planta, pues nos pudiera causar un taponamiento digamos, un retraso en el proceso porque pues sería mucha la cantidad de sólidos que llega. Entonces, el desarenador, que es el de que quita las arenas, pues es indispensable tenerlo. Dice que se debe instalar lo más cerca posible de la captación, de acuerdo a las condiciones topográficas y la geología de la zona. Por esa misma razón, apenas se capta el agua, tratar de quitarle esos sólidos, a veces pequeñas piedras que se pasan, para que la tubería y el resto de las estructuras de la planta no se vayan a dañar. Aquí nos presenta un dibujo de un sedimentador súper, bueno, ¿qué les digo? Súper moderno. No he visto que todas las plantas tengan de este tipo, pero por lo general son en concreto y tienen el funcionamiento igual, es el mismo. ¿Qué características se repiten en todas estas bolitas? Mire, dice, debe proyectarse los dispositivos de entrada y salida de modo que aseguren una buena distribución transversal de flujo, se reduzca la mínima posibilidad de cortocircuito dentro del desarenador y la velocidad de paso en los orificios de la pantalla de entrada sea inferior a 0.1 metros por segundo. En conclusión, ¿qué quiere decir eso? Que la entrada de la tubería al desarenador debe garantizar que el agua se distribuya por todo lo ancho del desarenador. O sea, debe tener una forma, una estructura que le permita al agua no quedarse como entrar solamente por el mismo lado, sino distribuirse a todo lo ancho. Lo del cortocircuito no se refiere allí a un corto eléctrico, porque no son estructuras que tengan circuitos eléctricos, no funcionan con electricidad, pero se refiere es a que no haya, mejor dicho, ¿qué es lo que pretendemos con la entrada del agua? Que sea la menor velocidad posible, viable, para que el agua no cause turbulencia. Ahí cuando habla de cortocircuito, lo que quiere decir es que si nosotros ya tenemos el agua calmada, donde esos sólidos pequeños pero pesados se han ido al fondo y llega un flujo de agua a gran velocidad y nos genera una turbulencia, una revolución, pues vuelven y se levantan las arenas. Entonces, a eso se refiere con eso. Y miren que aquí en todos estos botoncitos les va hablando como de lo mismo. En términos generales, ¿cómo se suele ver un desarenador? Yo tenía por aquí una figura de un desarenador. Y ya se perdió. Entonces lo vamos a buscar. Un desarenador convencional de concreto. Véanlo aquí. Esto es por lo general el tipo de desarenador que tenemos en la planta. A menos que ustedes ya hayan estado presentes en un mantenimiento del desarenador donde o que de pronto se dañó, se estaba filtrando el agua, que un movimiento sísmico le dañó de pronto una pared, bueno, que pasó algo y ustedes tuvieron que estar presentes en el mantenimiento donde lo desocuparon y lo arreglaron, pues uno por lo general por encima no ve mayor diferencia, ¿no? Entonces uno por encima lo que ve es un tanque y por lo general está cerrado y a veces está enterrado, o sea que peor, uno no ve nada y no conoce cómo es que hace ese tanque para favorecer la sedimentación, porque no es solo el hecho de meter el agua a un tanque rectangular y allá verá los sólidos para donde cogen. Entonces, por lo general, los sedimentadores convencionales, que son los que usamos en concreto en las plantas, suelen tener, aunque por arriba usted lo ve cuadrado normal, por abajo suelen tener esta forma. Eh, Piso inclinado es lo
que deben tener y en toda la mitad le suelen poner como un cárcamo para que ahí los sólidos, las arenas que se van pegando, van bajando al piso, se queden en ese cárcamo y al final del cárcamo pues lo conectan a un tubo con una válvula que puedan abrir y puedan lavar, puedan sacar estos lodos y estas arenas que están ahí abajo, la puedan sacar para hacerle mantenimiento y que estas arenas pues no se pasen del nivel adecuado porque se nos van a pasar a la tubería, ¿cierto? Y otra cosa muy importante que tienen que tener o que suelen tener es esto que ven aquí, que es como una pared. Miren, también se lo ve acá. Esta es la entrada, por aquí entra el agua. Entonces, incluso sirve hasta para controlar cuando el agua entra muy fuerte. Entonces, entra aquí y choca, se calma el agua, baja su velocidad y ahí sí ya pasa por aquí debajo a esta zona, que es la zona de sedimentación. Entonces, el agua entra por ahí, si de pronto entró muy rápido por alguna razón, aunque se cuida mucho la inclinación de esas tuberías para que el agua no entre tan rápido. Pero si llega a pasar, entonces lo primero que hace el agua es chocar. Ahora, este choque hace que esos sólidos que vienen con una velocidad por inercia se peguen aquí y bajen. Y eso favorece la sedimentación. Entonces, para eso son estas placas deflectores, que a veces no se alcanzan a ver desde arriba, pero definitivamente están ahí. Entre el agua llega a esta zona de sedimentación, los sedimentos bajan. Otro cálculo importante que tienen estos equipos es el tiempo de retención. Todas las estructuras de una planta de tratamiento de agua se diseñan con un tiempo estimado para que el agua esté ahí. Entonces, ¿de qué depende ese diseño? Depende de los análisis de laboratorio. Entonces, al agua cruda se le hace un análisis de sólidos, donde determinamos cuáles son sedimentables, cuáles son disueltos, cuáles son totales, cuáles son fijos, y todo eso sirve para diseñar esas estructuras. Entonces, en este caso, nos sirve mucho el dato de sólidos sedimentables para saber cuáles son los que se van de una a ir abajo y nos vamos a librar de ellos en el proceso de potabilización. Eso es, en términos generales, un sedimentador. Ahora, ¿dónde está nuestro material? También hay otro tipo de sedimentadores como este que muestran aquí, que son sedimentadores pues como más tecnológicos, donde se pretende, para empezar, pues no son de concreto, son de acero inoxidable o de otro tipo de material. Por lo general se usan más como para las industrias, pequeños caudales, y son de tipo cónico. Entonces, lo que se pretende, pues, es que más fácilmente el agua entre, sedimente rápidamente esas arenas y uno pueda librarse de esos sólidos que son más pesados. Miremos qué más dice por aquí. Ellos dicen que es muy importante en la entrada instalarse un dispositivo para distribuir uniformemente el flujo. Este tipo de estructuras tienen un dispositivo de distribución de flujo. Los que por lo general vemos en planta tendrán la placa deflectora, pues para que choque ahí el agua y alcance a distribuirse por debajo. El dispositivo de salida debe tener un canal recolector provisto de un vertedero que asegure una distribución uniforme de flujo en toda la sección transversal del desarenador. Nuevamente dice lo mismo. ¿Qué es entonces muy importante? Que el agua entre a todo lo ancho del desarenador, que no se vaya a quedar como pasando por un solo sitio, precisamente por el tiempo de retención. Si el agua solamente coge por algún problema de diseño por un solo lado, es probable que así como entre se vaya, porque no alcanza a estar el tiempo que necesita estar dentro de ese sistema para que alcance a librarse de sus sólidos. Entonces, por eso es que es muy importante que el diseño de la estructura garantice que el agua está a todo lo ancho del sedimentador. El dispositivo de limpieza debe ubicarse en el área de almacenamiento. Bueno, este equipo
tiene este equipo moderno, digámoslo así, o para plantas industriales, debe desalojar sus residuos y lo hacen directamente a los tanques de almacenamiento de lodos. Nosotros en planta y en zona montañosa, ¿dónde mandamos esas arenas? Directamente al suelo, ¿cierto? Se supone que no son lodos contaminados, el agua es como viene, no le hemos hecho nada. ¿Qué sería lo ideal? Pues devolverla a la fuente de donde la sacamos. Pero no sé, a ver, no sé si me cuentan ustedes qué hacen con esas, qué tipo de sedimentadores tienen y dónde mandan las arenas. Pero vengan, antes de que me cuenten, miremos aquí qué más dice. El dispositivo de rebose debe tener un vertedero lateral. Ah, bueno, si entra demasiada agua, a veces por lluvias, por condiciones climatológicas, entra más agua de la que teníamos prevista, entonces el desarenador debe tener un rebose para que no nos sature la planta y no nos mande más agua de la que podemos tratar. Entonces entra el desarenador y si hay demasiada agua, rebosa. Eso también lo tienen los de concreto. El desarenador siempre debe ser de tipo autolimpiante, para eso la estructura debe tener tolvas en el fondo con pendiente superior a la inercia del material silicio para permitir la evacuación hidráulica del material depositado en dichas estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener un piso de tal manera que por inercia o por gravedad las arenas pues salgan fácil. Bueno, también conozco algunos tipos de estructuras que no le dejaron eso, no le hicieron como la base de tal manera que las arenas salgan fácil y los limpian con Bactor, ¿no? Los aspiran, los absorben. Las tuberías o canales de rebozo y las de limpieza se deben unir a la tubería o canal de descarga, los cuales deben tener un diámetro ancho no menor a 0,25 metros. Y ubicarse una caja de inspección en la tubería de limpieza adyacente lo más cerca posible de la descarga de arenas. Bueno, esto de las cajas de inspección es para definir la calidad y hacer los muestreos. Entonces, seguramente desde cuando les hacen a ustedes control y muestreo de los diferentes tipos de agua, pues van a tener que hacer un muestreo, ya sea a la entrada a la planta o justo cuando sale del desarenador. Por eso se necesita ¿una qué es? Se necesita tener una caja de inspección. ¿Quién me cuenta qué tipo de desarenadores ha conocido? Si han tenido la oportunidad de desbaratar, no, de estar presentes cuando hayan hecho algún mantenimiento. Cuéntenme, por favor. Ingeniera, pues aquí en Génova, en la planta de Génova, el desarenador, hay dos desarenadores. Trabajamos más que todo con uno porque ese tiene muy buena inclinación digamos, en el asiento, tiene muy buena inclinación para hacer más fácil el lavado y sacar todos los sedimentos. Porque tenemos otro, pues, que es más grande, pero el piso es más plano, o sea, tiene menos inclinación, entonces es muy duro sacar el sedimento y aquí pues manejamos mucha sedimentación, mucha arena, lodo, en fin. Entonces, sí, ese está así como usted lo describe, tiene una pantalla a la entrada, una pantalla pues como para disipar la energía con la que llega el agua, tiene unos orificios como de 2 pulgadas para que el agua por esos orificios pase al tanque y al final tiene otra pantalla que ya el agua ya pasa es por encima. Muy interesante. Sí, Diego, y ese es lo que les digo, si el piso de un sedimentador debe estar diseñado y construido de tal manera que favorezca la salida de esas arenas, porque si no, pues nos generes un problema. De pronto, John y Elkin han tenido la oportunidad de arreglar, de hacerle mantenimiento a un desarenador, que me cuenten, y con qué tipo
acercamiento han tenido con esa estructura? Pues nosotros por lo menos yo, no hemos puesto a lavar sedimentador, pero casi siempre se hace una especie de licuado. Con el mismo agua que entra se revuelve todo con el lodo para que se disuelva más rápido y salga fácil. Ah, para hacerle la limpieza, entonces lo revuelven y sacan todo. Sacan ¿Y todo. cada cuánto suelen hacer ese mantenimiento? Casi cada mes más o menos. Ok, y ese es más o menos el tiempo. Claro que eso depende mucho del tipo de agua, ¿no? Y eso también está definido desde el diseño de la planta, porque si son aguas que arrastran mucho sedimento, Diego seguramente lo tiene que hacer cada cuánto antes. Acá lo hacemos semanalmente. Sí. Inclusive pues hemos tenido hace digamos unos 3 o 4 años que hubo pues tanto invierno, trabajamos con los dos desarenadores y una vez los dos desarenadores se llenaron de arena hasta arriba, o sea, no quedó entrando agua a la planta porque se saturaron de lodo y de arena y eso pues se quedó el pueblo sin agua como 2 días mientras sacábamos a pico y pala toda esa arena de allá, porque inclusive no había manera de que se fuera por el desagüe. Entonces tocó fue sacarla porque era pues pura arena y piedras gruesas. Imagínese, sí, es una estructura que es muy importante. A veces uno como que la menosprecia porque dice, no, pues eso es lo primero, es preliminar, a veces ni nombre le ponen, pero miren lo importante que es el mantenimiento. Y sí, evidentemente va a depender siempre del tipo de agua y de las condiciones climáticas. Entonces, ese es, en términos generales, el desarenador. Así como les mostraba, debe estar el piso, bueno, con algunas variaciones, ¿no? Hay algunos que tienen la inclinación de lado y lado y el cárcamo en todo el centro, pero ese es como, así es como funciona. Después de eso, la planta llega al proceso de coagulación-flujulación, que ya lo hemos visto como desde la parte química, y lo importante es que entendamos que ese químico que se le adiciona al agua funciona de una manera, el proceso es electroquímico, o sea, lo que él hace es desestabilizar las cargas positivas o negativas que entren en esos sólidos y volver ese químico que le adicionamos, llámese sulfato sólido, líquido o el otro que veíamos que utilizaban en la planta de Salento, lo que hace es como formar un gel que atrape esas sustancias sólidas que están suspendidas. O sea, antes en el sedimentador vimos unos sólidos sedimentables que se van al piso, se sedimentan. Estas son sustancias que son sólidos, pero que no tienen el peso para irse al piso. Entonces andan ahí en el agua suspendidas, aumentándole el color y la turbidez. Entonces, por eso es la necesidad de adicionar estos químicos que agarran esos sólidos, no los disuelvan, sino que los aglutinen en una sustancia como gelatinosa, que es lo que se vuelve esto, y se unan unos con otros, se hagan cada vez más pesados hasta que se vayan al piso y se pueda clarificar. ¿Cómo necesitamos que el químico actúe sobre el agua? Hablamos de una mezcla rápida y una mezcla lenta. Una mezcla rápida cuando adicionamos el reactivo con el fin de desestabilizar esas partículas y hacer que el reactivo funcione, se active. Y una mezcla lenta que es cuando ya está formado el floc y lo que queremos es que cada floc se una lentamente con otro para que se vuelvan más grandes. Si todo el tiempo tenemos una mezcla rápida, pues ese floc formado se va a deshacer y no nos va a sedimentar. Y si todo el tiempo tenemos una mezcla lenta, el reactivo que llega
no va a poder desestabilizar nada porque él necesita turbulencia, él necesita un sitio donde haya un cambio de velocidad, un cambio de turbulencia. Entre más turbulento sea el punto donde usted agregue el floculante, mejor va a ser el proceso. Esos floculadores también existen de varios tipos. Algunos son hidráulicos, que quiere decir que el agua entra sola por gravedad, pues sin necesidad de bombearla, ni mucho menos. Y otros que son bueno, y a través de la estructura, de la forma en que se han construido, esa mezcla lenta se lleva a cabo como por el choque del agua por las diferentes placas, los floculadores hidráulicos. Utilizan solamente el cambio en la dirección del flujo del agua inducido por diferentes mecanismos o placas para producir la turbulencia necesaria y promover la formación de floco. Además, derivan su energía de la carga de velocidad del líquido que el líquido adquiere en su tránsito por el conducto. Entonces pueden ser floculadores horizontales, que es cuando el agua entra, como su nombre lo indica, de manera horizontal, ya vamos a ver gráficos, verticales, que es prácticamente el mismo, sino que el flujo entra por otro lado, y ya vamos a ver otros que son el floculador de Alabama, el floculador helicoidal y el floculador de lechos porosos. Entonces, todos estos hidráulicos. Otros que ya necesitan energía para funcionar se llaman floculadores mecánicos. Los mecánicos pues necesitan energía y tienen aspas, estructuras o turbinas que se mueven más rápido para la mezcla rápida y más lento para la mezcla lenta. Se utilizan por lo general para grandes cantidades de agua, de más de 25,000 habitantes. Y hay otros que son una mezcla entre hidráulicos y mecánicos y son los hidromecánicos. Entonces vamos a ponerle cuidado a estos que son floculadores hidráulicos. Entonces, miren. Por ejemplo, este es un floculador hidráulico horizontal. Aquí nos pasa lo mismo, que nosotros desde arriba pues solo vemos como una cantidad de divisiones, pero no sabemos internamente cómo está. Y la forma típica de un floculador horizontal es esta que ven aquí a la izquierda. A la derecha pues se ve la vista en planta, o sea, visto de lado es un tanque, no se ve más. Pero ya visto desde arriba, cómo funciona el floculador hidráulico de tipo horizontal. El agua entra por aquí, que por lo general hay una canaleta partial o hay una estructura donde se ha hecho la dosificación del floculante, ya que se desestabilizó y ya se empezaron a formar los flocks, ellos entran a este camino como de laberinto. Entonces, en cada una de estas placas hay un choque que va siendo cada vez más pequeño porque el agua va perdiendo velocidad y se va perdiendo carga, pero esos choques ayudan al comienzo a que haya más como interacción, haya más fluctuación, haya más turbulencia y se acabe de activar el reactivo que nosotros usamos para formarse el floc. Y luego lo va soltando. Miren que esto es típico. Primero se ven las divisiones muy, muy juntas y luego ya se ven más separadas. Entonces, cada vez se van separando más, incluso al final se separan mucho, porque al final nosotros no queremos que el choque mucho, ni que se acelere, ni que se haya turbulencia, sino más bien necesitamos la quietud con pequeños choques para que esos flocks que van pasando se vayan haciendo gorditos y de aquí ya sabemos que pasa a un sedimentador. Entonces en un sedimentador pues ya lo vamos a dejar quieto para que los flocks se vayan al fondo del tanque. Esta es la forma en que funciona un floculador o coagulador floculador hidráulico, que es el que va por gravedad, no necesita bombas y necesita electricidad horizontal. Este es un helicoidal. Miremos uno vertical.
miren que se me ha perdido. Entonces lo vamos a volver a sacar de acá. Floculador hidráulico vertical. Es prácticamente el mismo, solo que el agua entra de manera vertical. Entonces, mírenlo aquí. Es prácticamente el mismo sistema. Ay, no, esto es un video y luego nos da toda la clase de, de diseño, pero vamos a mirar. Esperen. Vamos a quitarle el sonido y vamos a ver solamente el dibujo. Entonces, miren, el sistema es prácticamente el mismo. Si ustedes lo ven de lado, pues van a ver el mismo tanque. ¿Qué característica tiene me quitaron la imagen. Ahí, pongámosle pausa. No. Este floculador vertical. Ay, no, pero esto es mecánico, chicos. Floculador hidráulico vertical. Tiene el mismo sistema, solo que el agua, en vez de fluir de manera horizontal, lo usa de manera vertical. Este sí está muy bonito para mostrarles. Está en 3D. Entonces, miren, son las mismas placas, solo que en el horizontal ustedes veían que daban la vuelta así como si estuvieran en un laberinto, ¿cierto? Aquí lo que hace el flujo es que se va al fondo y luego sube y se va al fondo y luego sube de manera vertical. Y las placas pues van a tener una posición distinta. Hay unas más altas y otras más bajas para impedir que este flujo se pase al otro lado y coja un camino. El funcionamiento es exactamente el mismo. Aquí no se alcanza a ver bien, pero estas placas también están más juntas al comienzo y más separadas al final. Pero el propósito es el mismo, hacer que el agua entre y lentamente se choque y vuelva y suba, pero se choque de una forma armónica, lenta, para que los flocks no se vayan, los pequeños flocks formados no se destruyan, sino que más bien se formen, se hagan más gorditos y bajen fácilmente. Mírenlo, aquí también lo muestra. Un floculador o coagulador vertical. Entonces la diferencia es que el agua entra de manera vertical. El floculador de Alabama, mejor lo sacamos de aquí de una vez. El floculador de Alabama tiene el mismo principio de funcionamiento. Se me cayó la señal. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Aló, mira, aló? perfecto. ¿Sí? ¿Desde cuándo se me cayó? ¿Alcanzaron a ver el floculador vertical? Sí, señora. Ah, Sí, bueno. Sí, pues, era cayó ahorita. Entonces cayó apenas. Entonces vamos a ver este floculador hidráulico que se llama de Alabama. Este es el dibujo perfecto. Entonces, mire, el floculador hidráulico de Alabama es pues muy parecido al vertical, sino que la diferencia es que tiene como espacios más grandes, como si fueran pequeños tanques. Entonces, por arriba lo van a ver así, como no con esas divisiones, con esas placas juntas, que a veces vemos los floculadores coaguladores, sino que este se ve como si fueran tanques más grandes. Y lo que hace el agua aquí
es que la impulsan desde abajo para que ella suba y baje y se meta al otro tanque y suba y baje y suba y baje. Ese es el típico floculador de Alabama. Y funcionan de esta manera. Entonces, en última, se parece mucho al vertical, solo que no hay una placa que intermedia que le diga al flujo, no, usted hasta aquí pasa y que haya un choque, sino que ella sube y baja y ese movimiento hidráulico hace que los flux se vayan para el fondo. Entonces, eso es todo del floculador de Alabama. ¿Qué más nos dice el documento? El floculador helicoidal, que sí lo vi por aquí. De filtro sí está muy interesante. Este es el del hecho. Bueno, un floculador helicoidal tiene este principio de funcionamiento. Este principio de funcionamiento. A veces esto lo construyen con unas placas aquí inclinadas laterales que lo que hacen es que, mejor dicho, ustedes por fuera lo ven como un tanque, pero un tanque como una tolva inmensa, o sea, ven como un tanque que por lo general es redondo, tiene que ser redondo para facilitar el movimiento helicoidal, entonces ven un tanque redondo, grande, con la base cónica y por dentro ven unas divisiones que hacen que el agua no baje de una, porque pues usted mete agua a un tanque, entra por aquí y se cae, ¿cierto? Baja de una. Aquí lo que hacen estas divisiones del tanque es ponerlo a bajar en forma de circular. Entonces, cada vez que baja, choca aquí, choca acá, pero choca de manera muy lenta para que esos choques faciliten el hecho de hacer más grandes los flux. Ese es el funcionamiento de, de un floculador helicoidal. ¿Sí? Este que está aquí es el mismo. Entonces el agua entra por arriba, se va pegando en las paredes. ¿Por qué se pega en las paredes? Porque acá tiene placas deflectoras que hacen que el flujo se vaya por donde uno quiere y listo. Así es como funciona. Y por fuera se ve más o menos así. Esto es como se ve un floculador helicoidal redondo y con la base cónica, pues para que facilite la salida del sedimento. O sea, este suele ser floculador, coagulador, sedimentador de una vez. Y por aquí sacan las partículas más pesadas. Claro que luego se manda a otro sedimentador, pero por aquí se alcanza a retener muchísimo del reactivo. Y finalmente, el floculador de lecho poroso, que es por acá este. Ese floculador de lecho poroso no es muy usado. Ay, este no es, niños. Porque es como un filtro. El floculador de lecho poroso, un dibujo donde se lo vea muy bien, es como un filtro. O sea, ustedes lo van a ver y no hay como mucha diferencia exterior a cómo ve uno un filtro y a cómo ve un floculador. ¿Cuál es la diferencia? Que el relleno que le ponen son gravas muy grandes, son gravas grandes, piedras grandes, digámoslo así, para que el agua, aquí arriba sí le ponen algunas placas deflectoras, el agua entre y empiece a pasar por esa grava. Entonces, el agua entra con el reactivo. Aquí, miren, se ven los flux, ahí los dibujaron. Y esos flux se van metiendo por los lados de las piedritas y van chocando entre ellas y se va generando esa sedimento que necesitamos, esa unión de unos flux con otros. No lo he visto, la verdad no me ha tocado trabajar nunca con un floculador de lecho, pero sé que así es como los diseñan. Pero a mí me han tocado hidráulicos y mecánicos, nunca me han tocado
de estos de lecho, porosos. Eso en cuanto a los floculadores hidráulicos. Entonces, floculadores hidráulicos, los que no necesitan energía eléctrica y el agua pasa sencillamente por las diferentes placas, por la estructura, así como hayan diseñado el equipo, sin problema. Y los floculadores mecánicos son aquellos que tienen aspas o tienen turbinas para hacer el movimiento. O sea, es como el tanquecito que utilizamos para la prueba de jarras, como un tanquecito de esos, pero en tamaño muy grande. De estos sí he visto que los utilizan, pues es muy raro, porque el RAS dice que se deben usar es para poblaciones que son ya muy grandes, ¿no? De más de 25.000 personas, donde no podemos esperar como que el agua pase lentamente por un hidráulico, sino que necesitamos flocularla rápido. Entonces se utilizan, son estructuras muy grandes, pero también las he visto en plantas bien pequeñas. Entonces como que los usan más en plantas bien grandes y en las que son bien pequeñas. Pero el reglamento técnico de agua potable la recomienda especialmente para estos que son más grandes. Entonces hay unos que son giratorios, otros que son de turbina y otros que son reciprocantes. ¿Cuáles son los giratorios? Yo me estoy como perdiendo en estos dibujos, entonces mejor lo voy a sacar de acá. Un floculador mecánico giratorio. Este es que ni mandado a hacer el mismo tanquecito de la prueba de jarras con el aspa, imagínenselo así, pero inmenso. Ese es básicamente el funcionamiento. Aquí está como el que podemos mirar. Entonces es un tanque, se recomienda que sea redondo, ¿por qué? Porque los tanques cuadrados tienden a almacenar sustancias tienden a acumular sustancias en los bordes, en las esquinas. Entonces estos floculadores por lo general son redondos. A veces tienen una sola aspa, como en la mitad, y a veces tienen una arriba y otra abajo. Esos son los floculadores mecánicos, son tanques inmensos, redondos, que funcionan con energía eléctrica y que en la mitad tienen un aspa, muy similar de la forma, muy parecida a la del equipo de jarras, que lo que hace es una floculación lenta, porque estos sí no se ponen a girar como el de jarras, que primero rápido y luego lento, no. La floculación, coagulación, la adición del reactivo se hace antes en una canaleta parcial o en un dispositivo adecuado para que el agua se actúe rápidamente con el reactivo. Y la entrada sí ya es lenta, entonces estas aspas giran lentamente y ahí sí pues van llevando una tras otra y van haciendo que el flux se vuelva más gordito y lo sacan de allí. Estos son los reciprocantes. Y que se me hizo el otro de turbina. Vamos a ver un floculador mecánico de turbina. Esta es la diferencia que tienen, es que no tienen una sola aspa, sino que tienen varias. Esa es la diferencia con los de turbina. Entonces, a diferencia de los mecánicos, miren aquí otro mecánico con aspa. Este es otro dibujo de un mecánico con aspas. Entonces, ahí tenemos. Me están entrando llamadas y por eso es que me sacan de la reunión. Un floculador de turbinas. Por lo general están ubicadas las turbinas, aquí está, mírenlo.
Entonces es el mismo sistema, los mismos agitadores, solo que no hay uno solo en la mitad, sino que hay varios pequeños. Esa es la diferencia del floculador mecánico, floculador mecánico giratorio y el floculador de turbina. Dice, la agitación se produce mediante grupos de turbinas dispuestas a lo largo de un eje horizontal que se instalan en tanques alargados. Entonces estos sí ya no son redondos. Estos son tanques cuadrados, alargados, donde hay varias turbinas. Y los giratorios, la agitación se produce por el giro de las paletas alrededor del eje horizontal o vertical. Entonces recordemos, los que son giratorios, una sola paleta, una cosa muy similar a lo que ustedes ven en la prueba de Harris. Y el de turbinas, si es un tanque cuadrado, pero que tiene varias paletas más pequeñas o varias turbinas. Entonces, ellas hacen un movimiento hidráulico distinto que estimula ese choque de unos blocks con otros. Miren ahí de dibujar. Ese es entonces un floculador mecánico de turbina. Y ahora sí, los reciprocantes, que me enredo con el nombre, la agitación se produce por desplazamiento vertical hacia arriba y abajo de unas parrillas dentro del agua. Es importante leerlo para entender el dibujo. Entonces, miren, este les cuento que tampoco me ha tocado trabajar con él nunca. No he visto nunca uno. Pero lo que tiene es unas parrillas, los ejes y el motor están fuera del agua por completo. Pero lo que hacen es un movimiento de estas parrillas hacia arriba y hacia abajo. O sea, lo que mueve, lo que hace el movimiento del agua no es un aspa ni es como una licuadora. Esto lo que hace es subir y bajar unas parrillas para que el movimiento de esas parrillas pues haga que los flocks se unan unos con otros. Es el ¿cómo es? Reciprocante. Esos son los tipos de floculadores mecánicos que existen. Y hay otros pues que son una mezcla entre una parte hidráulica y una parte mecánica. Utilizan la energía hidráulica a la entrada para mover una turbina de impulso, la cual gira con baja cabeza hidráulica. Esta transmite su movimiento a su eje, el cual va en posición horizontal a través de poleas y correas de poliuretano. Es una solución intermedia entre floculadores mecánicos e hidráulicos, no consume energía eléctrica y se adapta a ciertas configuraciones de la planta de tratamiento. Se aprovecha el agua para producir la cabeza hidráulica suficiente y mover la rueda. Entonces, estos tipos de floculadores tienen el sistema del mecánico, pero con la energía que mueve a los hidráulicos. ¿Sí se entendió esa parte? O sea, esta mezcla de estos dos, estos hidromecánicos, ojo, no usan energía eléctrica. El sistema sí es el mismo porque hay un movimiento de aspas. Entonces, no siempre que vean un floculador con aspas quiere decir que esté consumiendo energía o que esté gastando energía. Puede ser que la energía la tomen del ingreso del agua, de la misma agua. Entonces, si la fuente de energía es hidráulica porque utiliza la energía y la fuerza que trae el agua, pero el movimiento es de aspas o de turbinas, estamos hablando de floculadores hidromecánicos. Ahora cuéntenme ustedes qué tipo de floculadores tenemos en las plantas. Según lo que vimos ahora, ¿les parece que es horizontal, que es vertical? Mecánicos no conozco acá en el Quindío, pero cuéntenme ustedes qué son los duros del agua. Yo sí, no estoy mal, hay uno en Armenia, en Bayona, que es horizontal. Horizontal en Bayona. O sea, que ustedes ven desde arriba que esas placas deflectoras están como... No, ¿cuál fue el primero que mencionó? El primerito. Sí, el hidráulico horizontal fue el primero. O sea, ¿qué pasa? ¿Ese cómo lo distinguen ustedes? Porque ven esas placas deflectoras como pegadas a la pared derecha y el siguiente a la pared izquierda y el siguiente a la pared derecha. O sea, las plaquitas divisorias del tanque
Están como pegadas en los extremos. Así se lo reconoce el hidráulico horizontal. El hidráulico vertical se lo reconoce porque aparecen, o sea, usted alcanza a ver una placa arriba del agua y otra, la que sigue, la alcanza a ver como refundida. Y la que sigue arriba del agua y la que sigue refundida. Ese es un hidráulico vertical, que el agua está pasando por debajo y por encima de las placas. Y el otro, ole, que es que que me estoy olvidando los nombres. El que se denomina Alabama es como muy parecido a este de esta figura que ven aquí, mire, el Alabama. Se lo reconoce porque no tiene placas así como muy seguidas, sino que son como cajones. Entonces, en esos cajoncitos es donde el agua sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, como si fuera vertical, pero se lo llama así, Alabama. Y el del lecho poroso, que es como un filtro. Diego, ¿cómo es el suyo? ¿Será que es horizontal también? Diego, ¿qué se me hizo? Aquí estoy. El de acá es vertical. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bueno, tenemos ya dos hidráulicos. ¿A John le ha tocado ver algún floculador, coagulador? Sí, profe. ¿Y se acuerda de qué tipo? El de quien vaya, el de visto de quien vaya, y es así como usted dice, el de las placas. Pero se ha dado cuenta si las placas están como pegadas a un lado y otro, como para que sea horizontal, o será vertical como el de Es Diego. vertical. Ya entra entra por debajo, después por encima, entra por debajo, después por encima. Bueno, entonces miren que tenemos verticales, horizontales, la mayoría hidráulicos. Entonces acuérdense, los que no utilizan energía eléctrica utilizan solamente la fuerza de movimiento del agua. Y si son plantas pequeñas con menos de 25.000 habitantes, perfectamente sirven para ese tipo de diseños. Si ya son plantas muy grandes, pues ya van a encontrar un tipo de floculadores mecánicos, que son como con aspas o con turbina. Y otros que pueden ser con turbinas, pero que las turbinas las mueven la fuerza del agua, entonces son hidromecánicos. ¿Entendí de esa parte? ¿Tienen inquietudes hasta ahí? Más o menos. Más o menos. Bueno, los sedimentadores son dispositivos muy similares a los desarenadores. El proceso de sedimentación debe realizarse siempre que se tiene que producir coagulación de barrido o por absorción para poder remover la turbiedad. En otros casos es opcional de acuerdo con los ensayos de laboratorio o planta piloto. Entonces ya vimos que estas estructuras, el floculador coagulador, por lo general allí en esas estructuras comienza a darse la sedimentación, comienza a retenerse los flux, pero lo normal pues es tener otro dispositivo de un diseño muy similar al desarenador que nos permita recoger todos los flux y sacarlos del agua, porque si los dejamos en el agua, pues se nos aumenta la turbidez. Si no logramos que esos flux se hagan más gorditos, chocando unos con otros y yéndose al fondo del tanque, pues lo que va a pasar es que se nos quedan suspendidos y el agua sale con color y sale con una turbidez mayor que 2. Entonces, por eso es tan importante el sedimentador. En términos generales, pues una planta se puede dividir en 4 partes. Una zona de entrada, que recuerden que es donde está la fuente con toda la problemática y las características que pueda tener el agua de entrada, con lo que pase aguas arriba, con la climatología, con el verano, con el invierno. La zona donde se está haciendo la captación o boca toma, que es la zona de entrada, ¿cierto? ¿Qué más hay en la entrada? El desarenador y
Ya, a la zona de sedimentación es donde está el coagulador, floculador, sedimentador, que es donde esta agua que entra, pues le removemos todos los sólidos suspendidos y hasta filtrables que tengan para poderlos eliminar. Hay otra zona que es la recolección de lodos, que lodos le llamamos a todos esos residuos que sacamos de las plantas, y ya la zona de salida, distribución. Eso es, en términos generales, cómo se divide. Los sedimentadores que se pueden emplear también pueden ser de flujo horizontal o de flujo vertical, y puede realizarse la sedimentación en unidades con manto de lodos, lo que a su vez se divide en sedimentadores de manto de lodos en suspensión hidráulica y sedimentadores de manto de lodos en suspensión mecánica. Puede además emplearse sedimentadores de alta tasa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tanques pueden recibir el flujo de manera horizontal, como veíamos en el floculador horizontal, como entrando y chocando contra las paredes laterales, o puede ser vertical, promoviendo el flujo de abajo hacia arriba, o más bien la bajada de los sedimentos desde arriba hacia abajo. O puede ser horizontal cuando promovemos un choque con las paredes para que esos sedimentos choquen con las paredes y bajen por las paredes y se separen. O sea, lo que pretendemos con el sedimentador siempre es hacer que se vayan los flux que logramos formar de nuestra agua para poderla purificar. Y mantenemos siempre lo que mantiene el sedimentador en el fondo se conoce como manto de lodos. Otra parte muy importante de estas estructuras de la planta, pues son los filtros. Entonces ya saben ustedes que los filtros son los que le dan nos dan como ya el toque final, la seguridad, ¿no? A veces como que no logramos la estabilidad del proceso en lo demás, pareciera que se nos están pasando los flux, bueno, mil preocupaciones, pero los filtros son en ocasiones los que nos salvan y nos ayudan a controlar todas esas condiciones que hasta el momento no se han podido lograr. Los filtros, ¿qué son? Son estructuras que nos permiten eliminar sólidos más pequeños, por lo general. Esa es la función del filtro. Tenemos dos tipos de filtros básicos, que son los filtros lentos y los filtros rápidos. Los filtros lentos tienen una característica especial y es, como su nombre lo indica, que el flujo a través de ellos es lento con el fin de favorecer que alrededor del medio filtrante, grava, arena, antracita, todo lo que tenga dentro, se formen capas microbiológicas que ayuden a retener microorganismos. La filtración lenta tiene la característica que nos ayuda a retener microorganismos, bacterias, protozoos, lo que no hace una filtración rápida. Una filtración rápida, pues la velocidad de entrada de filtro es más alta, no se alcanza a formar esa capa es como una lama que se forma alrededor de la grava y del material filtrante, pero esa capa ayuda a matar a los microorganismos. En el filtro rápido no pasa eso, pero entonces cuidamos más del material filtrante para que se realice una filtración. Igual como después le hacemos siempre una desinfección, pues no hay inconveniente con eso. Hay unas características especiales que deben tener esos filtros. Ya les voy a mostrar un video muy interesante sobre las características de cada uno. Hay unas características que tienen esos filtros que debemos considerar. Una de ellas es la pérdida de carga. Y para evitar que haya una pérdida de carga, o sea, de la energía que trae el agua para poder pasar por todos los niveles, el afluente, o sea, el agua que entra al filtro, debe entrar al filtro por debajo del nivel de la canaleta de lavado. Debe contar con un vertedero de control, una válvula que evite el vaciado del filtro al comienzo de las carreras. Entonces, lo ideal es que el agua entre en un nivel más bajo del que tiene para desagüe, lo normal en el diseño.
Filtración afluente y nivel variable. El caudal debe distribuirse por igual mediante un vertedero de entrada. Aquí también es muy importante que el agua pase a lo ancho de todo el filtro, porque si solamente pasa por un lado, satura uno de los espacios del filtro, lo demás va a quedar inutilizado y seguramente la calidad del agua pues no va a ser la mejor. Cuando hablamos de filtración de tasa constante, el tipo de control tradicional de los filtros rápidos convencionales debe emplearse un controlador variable que mantenga una pérdida de carga total constante. Estos son los tipos de filtros que sirven como para pulir el agua, porque por lo general, bueno, en la mayoría de plantas que he visto acá en el Quindío, he visto solamente las grandes estructuras de filtración con grava, arena y antracita. No he visto que pulan el agua a través de estos pequeños filtros. Estos los he visto más como en los sistemas que venden para purificación de agua en las fincas o incluso en las casas, para mejorar, en las casas campestres, para mejorar las condiciones. Y estos filtros son como, así como ustedes los ven, son como pequeñas estructuras plásticas que dentro tienen diferentes tipos de medios filtrantes, algunos para sólidos más grandes, otros que pueden ser capaces de retener bacterias y hay unos de tal magnitud y de tal precisión que pueden ayudar hasta a retener virus y protozoos y quistes de virus. O sea, depende del material que les pongan dentro. Puede ser celulosa, puede ser manga filtrante. Esos son los tipos de filtros tipos de filtros que podemos encontrar, pero sí quiero mostrarles que ahora son, el profe John no me vaya a decir que me paso. Voy a mostrarles aquí en 5 minuticos. Me gustó la explicación que hacen en esta universidad de la filtración rápida y lenta. A ver, miremos. Como días en la filtración. Bueno, me confirman porfa si se escucha el video. En el proceso planta de tratamiento de agua potable, donde se retienen partículas suspendidas o organismos que no se retuvieron en procesos directamente anteriores, como lo fue la sedimentación, floculación y coagulación, generalmente se utilizan lechos o medios filtrantes, como arenas, gravas, antracitas y en ciertas ocasiones carbón activado. Bueno, la filtración puede efectuarse de muchas formas distintas, con baja carga superficial, que son los filtros lentos, o con alta carga superficial, donde están los filtros rápidos, en medios porosos o en medios granulares, con flujo ascendente de abajo hacia arriba o descendente de arriba hacia abajo o también mixto. Por último, pues el filtro puede trabajar a presión o por gravedad. De este modo, la filtración es el proceso donde se elimina la turbidez restante del agua antes de entrar al proceso de cloración y tanque de almacenamiento. La velocidad de filtración dependerá del diámetro efectivo del material filtrante y de la consistencia de los flóculos sólidos. Cuanto más consistente es el flóculo para un mismo tamaño de poro del lecho o el medio filtrante, más alta puede ser la velocidad de filtración sin que el flóculo se rompa. Y por lo tanto será necesaria una de filtración. En función de la velocidad de filtración a través del medio granular se diferencian dos tipos: filtración lenta y filtración rápida. Bueno, la clasificación de los procesos se puede realizar por filtración rápida o por filtración lenta. La filtración rápida se divide en filtración ascendente y descendente. Puede filtrarse por gravedad o presión. El lavado puede ser intermitente o continuo y también puede emplearse la filtración lenta sola o con diversas etapas de prefiltración. La filtración lenta consiste en el tratamiento de aguas con concentraciones bajas de sólidos en suspensión. Chicos, ¿sí están escuchando? ¿Sí se escucha el video? Sí, ahí se escucha bien. Ah, bueno. Sí, señora. Ahí ya le bajé la velocidad que estaba como a toda esta niña. Ya. Sin coagulación y decantación. En esos filtros, el agua fluye muy despacio a través de un lecho de arena fino, quedando retenidas las partículas de mayor tamaño en la superficie del filtro, de tal manera que se forma una capa biológica porosa muy delgada, pero con gran superficie de contacto que favorece la absorción de impurezas. Como vemos en pantalla, consiste de un tanque con un lecho o medio filtrante donde se encuentra la arena colocada sobre una capa de grava y que además se encuentra sobre un sistema de tuberías donde se recolecta el agua filtrada. El flujo es descendente con una velocidad de filtración muy baja que puede ser controlada al ingreso del tanque. El agua que ingresa a la unidad permanece sobre el medio filtrante dependiendo también de las velocidades de filtración adoptadas. Como le había mencionado antes, el principio de remoción consiste en la formación superficial de una capa biológica en donde coexisten bacterias, protozoos,
algas, entre otros, generando así una relación de simbiosis en donde las algas proveen el oxígeno necesario para la supervivencia de los demás microorganismos. Miren que en términos generales uno podría pensar que uno ve ese tanque y lo ve con algas y con una capa como de sustancia el aspecto es así como pegajoso encima y podría pensar que eso no está sirviendo, que no tiene mantenimiento, pero esos filtros funcionan así. Incluso a veces ni siquiera les hacen floculación, coagulación, simplemente hacen pasar el agua de manera muy lenta y esa capa de bacterias que se forma alrededor de la partícula ayuda con la eliminación de microorganismos. Miren aquí. Estos mecanismos son principalmente intersección, sedimentación y difusión. Para comprenderlos hay que considerar primero la forma en que el fluido se comporta alrededor de un grano de arena, considerando como una obstrucción o bloqueo al paso del agua. Si una partícula es llevada por líneas de flujo, puede colisionar o chocar con un grano de arena, adherirse a él y de este modo ser removida mediante uno de los mecanismos. De acuerdo a una investigación, sugieren que pues, la adherencia en primera instancia se ve favorecida por el desarrollo de la película biológica del filtro, en la cual proporciona pues, a los granos de arena una superficie absorbente. En esta etapa se dan procesos principalmente hidráulicos bajo condiciones de flujo laminar y considerando que el grano de arena se comporta como una obstrucción que interrumpe el flujo del agua. Una unidad de filtración lenta se compone de los siguientes elementos. A, que es la válvula para controlar la entrada de agua pretratada y regular la velocidad de filtración. En G está el vertedero de entrada, L la ventana de acceso, K que es la cámara de entrada al medio filtrante, H indicador calibrado de flujo, J que es el vertedero de excesos, B está el dispositivo para drenar la capa de agua sobrenadante, C que es conexión para llenar el lecho o el medio filtrante con agua limpia, I que es el vertedero de salida, D la válvula para drenar el medio filtrante, E, válvula para desechar la agua tratada, y por último está la F, que es la válvula para suministrar agua tratada al siguiente proceso, que es el proceso de desinfección. Según el RAS, para filtros lentos, la composición de los lechos o medios filtrantes debe estar compuesto por un material granular, inerte, durable y limpio. Normalmente se usa arena que sea exenta de arcilla y preferiblemente libre de materia orgánica. Asimismo, el RAS recomienda que el tamaño efectivo para la arena sea de 0.35 a 0.55 milímetros, con un coeficiente de uniformidad entre 2 y 4 y que el espesor del lecho o medio filtrante en arena debe estar entre 0.8 y 1 metro. Según el RAS, se establecen algunas especificaciones para el medio o capa de soporte, el cual debe estar constituido únicamente por grava. Las tiras deben ser duras y redondeadas. Este medio debe ser libre de arena y materia orgánica. Para establecer la capa de grava debe diseñarse teniendo en cuenta el valor de tamaño de los granos de arena que estarán en contacto con esta y así pues decidir el tamaño de la grava más fina y tener en cuenta las características del drenaje para seleccionar el tamaño de grava más gruesa. En la tabla que vemos en pantalla se establecen algunas especificaciones para este medio de soporte teniendo en cuenta lo que dice el RAS. De igual manera, el RAS nos da algunos parámetros de diseño. Para el dispositivo de entrada puede estar constituido por una cámara de distribución con compuertas y puede emplearse un vertedero triangular. El RAS recomienda que la entrada del agua al filtro se efectúe por un vertedero ancho de pared gruesa con el fin de obtener una lámina delgada de agua. La velocidad máxima de flujo a la entrada debe ser de 0.1 metro por hora. La velocidad de filtración de la unidad debe estar entre 2.4 a 7.2 metro cúbico por metro cuadrado día. La altura del agua sobre el lecho debe ser de 0.7 a 1 metro. Y para el dispositivo de salida se recomienda un vertedero de control a una altura por lo menos de 0.1 metro mayor que la cota del nivel máximo del lecho de arena. Y a su vez, el número de unidades de filtración lenta que debe tener la planta es de 2. Para el dispositivo de control de la velocidad de filtración puede ser de 2 tipos, a la entrada y a la salida. A la entrada de la unidad debe colocarse un orificio o vertedero que deje pasar un caudal constante. Para evitar que el filtro se vacíe cuando la pérdida de carga es mínima, puede diseñarse un pozo de recolección de agua filtrada de modo que se conserve un nivel de agua sobre el lecho. A la salida, en ese sistema, la altura de agua en el filtro debe usarse para regular el caudal. El control de este sistema debe lograrse con un dispositivo hidráulico, el cual recibe las variaciones de nivel y controla el paso de flujo. Bueno, aquí dio esta chica un valor muy importante y es la velocidad, a qué le llamamos velocidad baja, ¿cierto? O qué es bajo y qué es alto. Entonces, miren, lo que recomienda el Reglamento Técnico de Agua Potable es que la velocidad de filtración en este tipo de estructuras
sea de 24 metros cúbicos por metro cuadrado de filtro al día, hasta 7,2 metros cúbicos por metro cuadrado de filtro al día. O sea, la verdad es que sí es una velocidad bastante baja. ¿En dónde he visto que se utilizan estos filtros? En pequeñas poblaciones que no tienen a veces planta como tal de tratamiento de agua potable, pero se les quiere mejorar las condiciones de calidad, pues porque es un riesgo muy alto el tipo de agua que consumen, y implementan este tipo de filtros, donde el agua pasa muy lentamente, y aquí se dieron cuenta que, ¿dónde es que muestra ella la estructura del filtro? Es casi que igual a los otros, ¿cierto? Es casi que igual a los filtros normales, filtros rápidos. Un lecho de grava gruesa, que es grava de soporte. La grava en un filtro prácticamente soporte, ella no es la que filtra, ella soporta el medio filtrante, que es la grava fina, la arena y en este caso la capa biológica. Esto no puede estar lleno de capa biológica porque contamina el agua. Por lo general la capa biológica está aquí encima. Entonces el agua entra en contacto con esta capa biológica y comienza a degradar toda esa materia orgánica y a eliminar microorganismos. Y ya el lecho como tal, sí es un lecho que facilita la filtración. ¿Por qué? Por lo que les contaba esta chica, que entre más redondos sea, por eso es que es tan importante, no, mejor dicho, no se puede meter cualquier arena o cualquier grava al filtro. Entre más redondeadas sean las partículas, es mejor por la forma en la que se puede mover el fluido y facilita eso, ¿no? Y facilita eso la obstrucción, que es lo que nos permite hacer el paso del agua más pequeño y que los sólidos se vayan quedando allí retenidos. Chicos, me toca dejarlos porque pues el profe John ya casi va a iniciar su clase. ¿Qué necesito? Que ustedes en las plantas que visiten o en la planta donde estén trabajando, identifiquen estas estructuras, o sea, que ya sepan el nombre, que la próxima vez que yo vaya a visitarlos y antes, de hecho, ustedes me cuenten, miren, tengo un floculador que es de esta forma, funciona de esta manera, este es el sitio de la mezcla rápida, así se lleva a cabo la mezcla lenta, o sea, ya son términos y conceptos que ustedes deben manejar precisamente porque están estudiando un tecnólogo. Entonces ya deben identificarme tipo de floculador, deben identificarme, bueno, lo que veíamos la vez pasada de la conducción y la aducción, el tipo de filtro. Esto lo vamos a repetir, lo de los filtros, lo vamos a repetir en la próxima clase con calma para que quede muy claro la diferencia entre filtro rápido y filtro lento y ustedes sean capaces de identificarlo cuando lo tengan a la mano. ¿Les parece? ¿Tienen alguna inquietud? Así está muy bien, ingeniera. Bueno, entonces juiciosos con el profe John, entrenle al link y si es de hacer alguna observación, háganle, o sea, que les cumpla el día, que él, si dijo el lunes que lo cite, que entre, recuérdenle que les dijo el lunes, que él se olvide, y, y me cuente cómo les va, ¿vale? Ingeniera, muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz resto de noche y de clase de biología. Vayan pues Bueno. al otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Descanse. Hasta luego.